de, a ver, probabilidades estábamos dando. Bueno, habíamos visto el tema introductorio en un esquema del trabajo de las probabilidades, ¿cierto? Que era teoría de Pascal, esto vimos, su concepto, los tipos de eventos también habíamos visto, el desarrollo de cada uno, las reglas de la adición y la regla de la multiplicación, y creo que estábamos viendo este ejercicio, ¿cierto? Habíamos llegado, no sé si hicimos con reposición o sin reposición también, o a dónde quedamos. Me parece que teníamos que ver estos dos, ¿eh? A ver. Sí, habíamos terminado hasta la consigna D, ¿sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Y después nos quedaba, para hacer un repasito, vamos a introducirnos nuevamente en lo que era el enunciado del ejercicio, ¿sí? Entonces, sabíamos que en el depósito de esa empresa comercializadora había productos alimenticios que se encontraban en las siguientes piezas, ¿cierto? Que eran la mortadela, el jamón, salame, hicimos la tabla de probabilidad, después hicimos la primera parte con el ítem más de 1 kilogramo de jamón, la probabilidad de mortadela o de salame y la probabilidad de mortadela o salame de una pieza menor de 1 kilogramo, ¿sí? Esos los vimos, resolvimos todas esas consignas de probabilidad haciendo las operaciones, lógicamente, y nos quedaban estas dos partecitas, ¿sí? Que tenían una situación especial porque uno era con reposición y el otro era sin reposición, ¿sí? Muy bien. ¿Se está escuchando bien, chicos, o no? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha bien, chicos, o no? Bien. Entonces, dice, si se selecciona dos piezas reponiendo la primera, luego de haber sido seleccionada, calcular la probabilidad de que sean dos piezas de salame y el otro una pieza de hasta 1 kilogramo y la otra de más de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con reposición, ¿sí? Vamos a suponer que en esta empresa comercializadora, en el depósito, vamos sacando las piezas, ¿sí? Pero a su vez vamos reponiendo, ¿sí? Sacamos, reponemos, sacamos, reponemos, ¿sí? Para el caso donde dice sean dos piezas de salame, ¿cómo haríamos nosotros el planteo de la proposición lógica? Entonces decimos la probabilidad del salame y salame, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Sabiendo que nuestra tabla de probabilidad está con menor de 1 kilogramo y mayor de 1 kilogramo, ¿sí? O sea, tenemos columnas y filas. Ahora, cuando nosotros hacemos con reposición, eso genera eventos de tipo independiente, ¿sí? Por lo tanto, sí, la probabilidad de salame y salame tendría que resolverse como es, por la regla de la multiplicación, ¿sí? Ahora bien, la probabilidad de salame, ¿cuánto era? Estamos hablando solamente de salame, ¿cierto? 137 sobre 140. 137 sobre 140, ¿sí? Y, lógicamente, de salame, otra vez se multiplica, ¿cierto? Entonces acá no hay ni una probabilidad condicional, ¿está? Hacemos la operación algebraica y eso me da 0,069 para la probabilidad de salame y salame, ¿sí? Con reposición, ¿está? Porque son eventos de tipo independiente. Muy bien. Se trata, lógicamente, del mismo evento. Ahora, para la segunda ítem que dice piezas de, sea de hasta 1 kilogramo,
y de más de 1 kilogramo. Entonces acá me cambió los eventos porque son distintos, ¿sí? Pero siguen siendo independientes porque están con reposición. Entonces, yo me voy y digo, muy bien, menor de 1 kilogramo, 50 sobre 140, ¿sí? H sobre N. Casos favorables sobre casos posibles. Entonces tenemos 50 sobre 140. Regla de la multiplicación son casos independientes por mayor o igual de 1 kilogramo, 90 sobre 140. ¿Sí? 90 sobre 140. Eso es igual a 0,229. ¿Sí? O sea, acá no hay probabilidad de errores. ¿Por qué? Porque son eventos de tipos independientes y aplicamos la regla de la multiplicación. ¿Está? Se trata de distintos eventos. ¿Se entiende, chicos, esto o no? ¿Se entendió, Sí, chicos? profe. ¿Se entendió? Muy bien. Esto es relativamente simple, ¿sí? A medida que vamos viendo los pasos se va a ir complicando más, ¿sí? Más cuando tengamos que ver la probabilidad total y Bayes. Para el segundo, considerando, dice, una selección sin reponer la primer pieza elegida, calcular que sean 2 piezas de salame y el otro ítem, una pieza de hasta 1 kilogramo y la otra de más de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, acá me cambió la situación porque me dice que sin reposición, en esa empresa comercializadora donde teníamos un depósito, sí, se van sacando, pero no se reponen. Por lo tanto, ¿qué pasa con esos eventos? ¿Genera eventos de qué tipo acá? Si yo saco uno y tomo la información con respecto al otro y no repongo, ¿qué pasa? Me genera eventos de qué tipo? Condicionales, ¿cierto? Eventos de tipo condicionales. Siempre estamos trabajando acá con la teoría pascalina, ¿cierto? O sea, la teoría pascalina que me dice la probabilidad de A es H sobre N, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, si yo estoy trabajando acá sin reposición, para cuando me habla sean 2 piezas de salame, ¿cómo sería mi situación acá? Porque acá me genera eventos de tipo condicionales, ¿cierto? O sea, la probabilidad de salame por la probabilidad condicionante que es salame sobre salame, ¿cierto? Muy bien, a partir de ahí yo digo, bueno, la probabilidad de salame, ¿cuánto es? 37 sobre 140. Los casos favorables son 37 sobre 140. Pero para la parte condicionante, o sea, la probabilidad condicionante, me dice que es salame sobre salame. Por lo tanto, está afectando a qué acá? Al total del universo, ¿sí? Y a los casos favorables. ¿Por qué? Porque ya uno yo ya saqué, ¿sí? Y como es condicional y se trata del mismo evento, no solamente afecta al total del universo, que en este caso es n, sino afecta a los casos favorables, ¿sí? Entonces me queda, eso va a ser igual a 36 sobre 139. Hacemos la operación algebraica de multiplicación y eso me da 0,0684. ¿Se entiende, chicos, esto o no? Lo que estamos haciendo acá. Acuérdense que yo en la clase anterior, cuando arrancábamos, les dije que ustedes, para trabajar con las operaciones de probabilidad, siempre tienen que hacer la proposición lógica, ¿cierto? Si no alcanzan a hacer la proposición lógica, los resultados no le van a dar. En este caso, la probabilidad condicionante me queda menor acá, pero porque se trata del mismo evento, ¿cierto? Porque es salame sobre salame, ¿sí? ¿Se entendió eso o no? Muy bien, vamos al segundo caso. Dice una pieza de hasta 1 kilogramo y la otra de más de 1 kilogramo. Acá me cambió la situación porque son distintos eventos, pero son sin reposición. Por lo tanto, me está generando eventos de tipos condicionales. ¿Sí? Ahora, muy bien. Yo digo, la probabilidad de que sea menor de 1 kilogramo es, ahí dice, 50 sobre 140. ¿Sí? Por la probabilidad condicionante, que va a ser mayor de 1 kilogramo, dado que sea menor de 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, pero como nosotros ya habíamos sacado uno de acá, va a afectar únicamente a cuál acá.
al total del universo o afecta también a los casos favorables acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos, o no? Acá solamente afecta a los casos que posible o el total del universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es distinto el evento, ¿sí? Esto es mayor o igual y esto es menor de hasta 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, ahí sí yo hago la operación algebraica y eso me da 0,23. ¿Se entendió, chicos, esto? Con reposición y sin reposición. Con reposición genera eventos de tipo independiente. Sin reposición genera eventos de tipo condicionales. Y fíjense que las dos situaciones son las mismas. Sean dos piezas de salame, sean dos piezas de salame. Una pieza de hasta 1 kilogramo y la otra más de 1 kilogramo y es la misma, pero me cambia solamente que sea con reposición o sin reposición. ¿Sí? ¿Se entiende este ejercicio, chicos? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Vamos yendo bien? Muy bien. Sofía, ¿tenés? ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos al segundo ejercicio. ¿Qué dice nuestro segundo ejercicio? Dice, esto lógicamente estamos trabajando, ¿cierto?, con la guía práctica del práctico de probabilidad, ¿cierto? Entonces dice, la probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es de PD igual a 0,83. ¿Sí? Y la probabilidad de que llegue a tiempo, la probabilidad de A, es igual a 0,82. Y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es la probabilidad de D y A. ¿Sí? O sea, hay una intersección ahí. O sea, eso es un suceso de intersección o de ocurrencia conjunta. Y eso es igual a 0,78. Muy bien. Encuentre la probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. Llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. El B dice, salió a tiempo, dado que llegó a tiempo. Salió a tiempo, dado que llegó a tiempo. Y el otro dice, llegue a tiempo, dado que no salió a tiempo. Fíjense cómo cambió acá. Fíjense que acá es el complemento, ¿cierto? Dice, dado que no salió a tiempo. Nosotros tenemos la probabilidad siempre de que salió a tiempo. Por lo tanto, esta que no salió a tiempo es complemento de acá. ¿Es su opuesto o es el alterno? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a resolver este pequeño ejercicio trabajando con las tablas de probabilidad. ¿Sí? Muy bien. Acá yo lógicamente le volví a copiar el enunciado y acá tenemos las consignas. Entonces, yo armo, ¿sí?, mi tabla de probabilidad, ¿sí?, con los datos que yo tengo acá. ¿Sí? Me dice, salga a tiempo, era la probabilidad de D, y eso era 0,83. Ponemos como totalidad, como probabilidad total acá o marginal. Estas son las probabilidades totales que están acá fuera, ¿cierto? Se llaman totales o marginales. Y estas probabilidades que están adentro de la tabla se llaman internas, probabilidades internas. Muy bien. Entonces, si se salga a tiempo es de 0,83. Muy bien, tenemos 0,83. Llegue a tiempo, 0,82. ¿Sí? Y después dice, salga y llegue a tiempo, es 0,78. O sea que acá hay una intersección entre que salga a tiempo y que llegue a tiempo. ¿Sí? Salga a tiempo, no salga a tiempo. Llegue a tiempo, no llegue a tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos resuelto este ejercicio de esta tablita haciendo solamente la diferencia. ¿Sí? Si nosotros sabemos que el total siempre es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? La sumatoria de toda la probabilidad siempre es igual a 1. Nunca puede ser más de 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho acá en el esquema
que la probabilidad de un suceso A, llámese un suceso A o cualquier otra letra, es un número real que varía entre 0 y 1, ¿sí? Por lo tanto, está entre el rango de 0 y 1, no más de 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, resolvemos esto por diferencia y me queda armado la tabla de probabilidad, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer la situación siguiente acá. Dice, llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. Llegue a tiempo, ¿sí? Llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. Está entre A y D, ¿sí? Entonces, si nosotros armamos esa probabilidad, vamos a decir, muy bien, que llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. Y esa probabilidad es una probabilidad ¿de qué tipo? Condicional, ¿sí? Son eventos de tipos condicionales. Y los tres son condicionales. ¿Cómo? Que ¿sí? Las tres son condicionales, los tres casos. Los tres casos son condicionales, exactamente. Ahora, ¿cómo resolvemos estos tres casos? ¿Por qué regla? ¿La regla de qué? La regla de la multiplicación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver. La probabilidad de esta probabilidad condicionante es igual a la intersección de A y D, ¿sí? Sobre la probabilidad condicionante que es D. ¿Sí o no? Entonces, yo veo en mi tabla de probabilidad igual a 0,78. ¿Por qué? Porque es la intersección entre D y A sobre la probabilidad de D, que es solamente acá 0,83. Entonces yo hago el cociente y me queda que la probabilidad de A dado D es igual a 0,94. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Preguntas? ¿Puede repetir la explicación, profe? Bueno, a ver, arranquemos de vuelta. Estamos hablando de que estamos trabajando con eventos de tipos condicionales, ¿sí? Si trabajamos con eventos de tipos condicionales, ¿qué regla utilizábamos acá? ¿La regla de qué? Cuando trabajamos de la regla de la multiplicación, ¿sí? Entonces, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de intersección de A y B por dividido la probabilidad de B, ¿sí? O sea, su probabilidad condicionante. El caso opuesto, o el caso alterno, va a ser igual la probabilidad de A y de B, o bien la probabilidad de B y de A, dada la probabilidad de A, ¿sí? Ese es el alterno o el opuesto, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros estamos trabajando acá con eventos de tipos condicionales. Si me dice la probabilidad de A dado D, va a ser igual a la probabilidad de intersección de A y D, ¿sí? ¿Cómo miro yo esa parte de la proposición lógica acá? A ver, ¿cómo quedaría eso ahí? Es una intersección entre ¿qué acá? Entre una columna y una fila, ¿cierto o no? Es igual a 0,78, ¿sí? Y que ya me lo dio también acá, ¿eh? Me lo dio en los datos acá. Es 0,78. Me queda definir la probabilidad de D, ¿sí? Y la probabilidad de D es igual a ¿cuánto? 0,83. Por lo tanto, yo hago el cociente de esta división y me queda 0,94. ¿Se entendió o no? ¿Chicos? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos en el segundo. Acá dice, llegue a tiempo es igual a la probabilidad de 0,82, ¿sí? Muy bien. Salió a tiempo dado que llegó a tiempo. Salió a tiempo dado que llegó a tiempo. ¿Sí? Sale a tiempo dado que llegó a tiempo. La probabilidad de D dado A. Se resuelve también por la regla de la multiplicación. O sea, esa va a ser la intersección de ¿qué? De D
y de A. ¿Sí? Lo mismo en el caso anterior también era de A y de D. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos alguien? Muy bien. Entonces, ya tenemos la probabilidad de intersección. Ahora me queda definir la probabilidad condicionante, que es la probabilidad de A. ¿Y la probabilidad de A cuál era? Estamos hablando de probabilidad total. Es 0,82. Hacemos el cociente y la probabilidad condicionante de D dado A es igual a 0,95. ¿Está? Vamos a la otra situación. Y acá me cambió la situación, ¿eh? Fíjense que dice llegue a tiempo, dado que no salió a tiempo, dado que no salió a tiempo, dado que sí salió a tiempo. O sea, es complemento del otro, ¿sí? O sea, es que no salió a tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros acá? Esto va a ser igual, si estamos hablando de una probabilidad de tipo condicional, utilizamos la regla de la multiplicación, hacemos la intersección entre la probabilidad de A y la probabilidad de ND, ¿sí? Que es que no salió a tiempo, dado la probabilidad de que no salga a tiempo, ¿sí? Buscamos eso acá en mi tabla de probabilidad y es igual a ¿cuánto es? Esta es la intersección. 0,04 es la probabilidad de intersección, ¿sí? Y la probabilidad de que no salga a tiempo va a ser la probabilidad total, ¿cierto? Entonces yo me ubico acá en la columna y eso es igual a ¿cuánto? 0,17. Por lo tanto, hago la operación de ese cociente y me da 0,235. ¿Está? ¿Se entendió, chicos, cómo resolvimos este ejercicio? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Fíjense cómo estamos tocando despacito todos los eventos que dijimos acá. ¿Sí? Procesos opuestos, excluyentes, compatibles, condicionales, independientes. ¿Sí? Y a su vez estamos aplicando las distintas reglas. Regla de la adición y regla de la multiplicación. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas sobre el ejercicio 2? No tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, chicos, cómo estamos realizando esto o no? Bueno, bien. Este es medio largo, pero vamos a otro caso parecido de este, pero acá tiene otros distintos ingredientes, ¿sí? Es un clásico también de los que realizamos nosotros, ¿sí? Después vemos si hacemos el ejercicio 3. Vamos a este ejercicio 4, ¿sí? Pero vamos a hacer entre todos. Dice que en un grupo de 120 postulantes, que se presentaron para obtener un determinado trabajo, 45 de ellos tenían una experiencia amplia, 35 tenían una capacitación especial y 18 tenían ambas condiciones. De modo que están incluidos tanto en el grupo que posee experiencia como en el que posee capacitación, ¿sí? O sea que tiene tanto experiencia como capacitación. Con estos datos dice hallar la probabilidad de que un postulante cualquiera elegido aleatoriamente tenga experiencia o capacitación, tenga solo experiencia o solo capacitación y C, que tenga capacitación habiéndose comprobado que tiene experiencia, ¿sí? Entonces, fíjense que en cada enunciado, cómo les da los datos. Dice, en un grupo de 120 postulantes. ¿Sí? Cuando hablamos de un grupo, estamos hablando del total. Si nosotros hacemos la sumatoria total de las probabilidades, siempre va a ser igual a ¿cuánto, chicos? Si nosotros a 1, exactamente. Por lo tanto, si esos 120 postulantes lo pasamos a tanto por 1, me va a quedar en 1, ¿sí? Y si lo pasamos a un porcentaje, me va a quedar en
100%. ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolver ese ejercicio. Vamos a buscar la solución. Estaba acá. ¿Sí? A ver. Vamos a sacar primero los datos. Sabemos que es un grupo de 120. ¿Sí? Por lo tanto, en tanto por uno, eso vendría a ser un 100% y 1, mejor dicho. ¿Sí? Muy bien. Después dice, 45 de ellos tenía experiencia amplia. 45 de ellos tenía experiencia amplia. O sea, acá tenemos nuevamente una tablita de probabilidad, ¿sí? Que se llaman tabla de doble entrada porque están entrecruzadas entre columnas y filas. Entonces, los que tienen experiencia, los que no tienen experiencia, los que tienen capacitación y los que tienen sin capacitación. ¿Sí? Muy bien. Acá habla del grupo 120. Lógicamente es un total. ¿Eh? Después dice, 45 de ellos tenía experiencia amplia. Nos ubicamos en la columna de experiencia. Tenemos 45. Después dice, 35 tenían capacitación especial. Nos ubicamos en la fila de capacitación, con capacitación, 35. Y después dice, 18 tenían ambas condiciones. Nos ubicamos en la experiencia y en la capacitación. Quiere decir que es una probabilidad de ocurrencia conjunta. ¿Qué pasaba con las probabilidades de ocurrencia conjunta, chicos? ¿Se acuerdan ustedes? O la probabilidad cuando era una probabilidad de intersección. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se daba la probabilidad de ocurrencia conjunta o la probabilidad que es una probabilidad de intersección? ¿Cuánto eran qué? ¿Recuerdan? Compatibles. ¿Eh? Compatibles. Cuando eran eventos de tipo compatible. O sea, solamente se daban cuando eran eventos de tipo compatible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a decir acá, tenga experiencia o capacitación. Tenga experiencia o capacitación. ¿Sí? La probabilidad de experiencia o capacitación va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de experiencia más la probabilidad de capacitación menos la probabilidad de que se tenga las dos. O sea, estamos aplicando ¿qué regla acá? La regla de la suma. La regla de la suma o de la adición. Exactamente. ¿Sí? La probabilidad de experiencia va a ser 45 casos sobre 120. La de capacitación va a ser igual a 35 sobre 120. Y la probabilidad de que tenga ambas va a ser igual a 18 casos sobre 120. ¿Sí? Hacemos la operación. Fíjense a ver si le da eso. 31, 60. ¿Le da 0,5166? ¿Le dan la calculadora eso o no? Sí. ¿Sí? 0,5166. ¿Sí? O sea, llevamos a su mínima expresión en decimales. ¿Sí? Muy bien. Para el caso B, dice que tenga solo experiencia o solo capacitación. Y decir solo experiencia o solo capacitación no es lo mismo que decir experiencia y sin capacitación o capacitación y sin experiencia. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces nosotros decimos experiencia y sin capacitación. ¿Cuáles van a ser? Experiencia. Acá tenemos experiencia y después sin capacitación. Lo ubicamos en sin capacitación y tenemos 27 casos sobre 120. Ahora, si tenemos capacitación y sin experiencia, capacitación y sin experiencia, en la fila de que tenemos capacitación y sin experiencia, tenemos 17 casos sobre 120. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son entre sí esos casos? Excluyentes, ¿cierto? No hay unión acá, son excluyentes. Entonces tenemos 27 sobre 120
más 17 sobre 120, eso me da 44 sobre 120. Fíjense a ver si le da eso. Primero le tiene que dar 11 sobre 30. Sí, profe. No. Le da 0,36666, ¿así? Sí. ¿Le da bien? 7. Sí. Le da bien. Y eso queda en 0,366. ¿Está? Vamos al tercer caso. Fíjense que para el tercer caso dice, tenga capacitación habiéndose comprobado que tiene experiencia. Y esa es una probabilidad condicional. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos la probabilidad condicional? Por la regla de la multiplicación. ¿Sí? ¿Cómo es la operación y la proposición lógica? Va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad ¿de qué tipo? De ocurrencia. Ocurrencia conjunta, ¿cierto? Probabilidad y capacitación y experiencia sobre la probabilidad de ¿qué? De experiencia. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, la probabilidad de capacitación y experiencia, o sea, tenemos una intersección acá, es igual a 18 casos sobre 120. ¿Sí? Dividimos por la probabilidad condicionante, que es solamente la probabilidad de experiencia. ¿Y la probabilidad de experiencia cuánto es? ¿Qué ven acá? 45 45 sobre sobre el 120. total 120. ¿Sí? Y acá le da, resolviendo eso, si tienen, hagan en su calculadora a ver si está bien este resultado, tendría que darle 18 dividido 45, 0,4. ¿Le da eso o no? ¿Hicieron, chicos, o no? Sí, profe. ¿Da 0,40? ¿Eh? 0,40. Acá está con 0,4 nomás, pero 0,4 me dijo. 18 sobre 45. 18 sobre 45, se van los 120, ¿cierto? ¿Sí? Simplificamos los 120, me queda 18 sobre 45, hacemos ese cociente, que da igual, y me queda 0,40. ¿Está? Muy bien. ¿Ustedes dieron el tema de probabilidades total y Bayes ya o no todavía? Porque me dijo el profe que tenía que explicar esa parte, que le había mandado algo para que vayan leyendo así. ¿Eso vieron ya o no? Chicos. Chicos, ¿vieron ya Bayes o no todavía? Oye, la probabilidad total, ¿cómo se trabaja con eso o no todavía? Creo que no. ¿No todavía? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más de probabilidad entonces, porque me dijo el profe que le había mandado un videito respecto al tema pero tenía que explicar cómo se hace eso, ¿sí? Sí, profe, seguramente lo subió al campus. Yo por mi parte no lo vi todavía. Ah, bueno. Creo que ayer creo que lo subió, pero yo todavía no lo vi. Bueno, entonces vamos a dejar ese para la otra clase, ¿sí? El tema de Bayes y probabilidad total, que lo explique el profe Castro primero, y después vemos eso, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio más de la tabla de probabilidades, ¿sí? Que esto tienen que saber manejarlo, ¿cierto? Bueno, vamos a trabajar con este ejercicio que es un poquito largo, pero nos demuestra también cómo se trabaja con las tablas de probabilidad, ¿sí? A ver, ese es el ejercicio número 3. A ver, dice, un troquel de instrucción
un troquel de extrusión, se utiliza para producir varillas de aluminio. Punto. Existen ciertas especificaciones para la longitud y diámetro de las varillas. Para cada una de estas, la longitud puede ser demasiado corta, demasiado larga o estar bien. ¿Sí? Hay tres situaciones. Y el diámetro se puede clasificar en muy delgado, muy grueso o estar bien. ¿Sí? Tenemos longitud y diámetro. Muy bien. Dice, en una población de 1000 varillas, el número de ellas en cada clase es. Nos da una tablita, ¿sí?, con los diámetros de la varilla y con la longitud. Entonces tenemos, para los diámetros, muy delgado, que esté bien, o muy grueso. Y de longitud, que sea demasiado corta, que esté bien, o que sea demasiado larga. ¿Sí? Muy bien. Después dice, nos da la consigna, dice, se toma una varilla aleatoriamente a partir de esta población. ¿Cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta? En el otro dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea muy gruesa? Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta o muy gruesa? Si dice demasiado corta, ¿sí?, está hablando de filas, ¿sí? O muy gruesas, está hablando de columnas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta o su longitud esté bien? Fíjense que acá dice demasiado corta y está hablando de longitud. Y acá dice longitud esté bien, está hablando de longitud también, ¿sí? O sea, ¿cómo son entre sí estos dos eventos? ¿Son compatibles o son de qué tipo? Son excluyentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se pueden dar los dos juntos acá. O es demasiado larga o está bien. O es demasiado corta o está bien. ¿Sí? Muy bien. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta o su longitud esté bien? ¿Cuál es la probabilidad de que la varilla satisfaga la especificación de que el diámetro está bien, dado que satisface la especificación de longitud demasiado larga? ¿Sí? Y el último dice, ¿cuál es la probabilidad de que la varilla sea demasiado larga si se sabe que es muy delgada? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo es este ejercicio. Vamos a ir despacito. Bueno, acá está. Yo transporté el enunciado y lo arreglé un poquito la tabla de probabilidad que nos presenta acá en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, fíjense que todos estos datos que estaban acá, en rojo, lo único que hicimos era hacer la sumatoria, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos la sumatoria total por columna y por fila. El total siempre es 1000 varillas. Muy bien. Entonces tenemos diámetro, muy delgado, estar bien o muy grueso. Y el otro, que sea longitud demasiado corta, esté bien o demasiado larga. ¿Sí? Si se toma, dice, una varilla aleatoria a partir de esta población de 1000 varillas, ¿cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta? La probabilidad de que sea demasiado corta. ¿Sí? ¿Cuál sería mi proposición lógica acá? Demasiado corta, ¿sí? Una probabilidad de que sea demasiado corta. ¿Estamos hablando de probabilidades internas o de la probabilidad total acá? ¿Sí? O sea, va a ser 18 sobre 1000. O sea, casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Los casos favorables sobre el total del universo. Entonces eso me queda en 18 sobre 1000. Hacemos la operación y me queda 0,018. ¿Está? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que sea muy gruesa? La probabilidad de que sea muy gruesa.
¿Cómo sería acá? Le cambiamos acá la G, ¿cierto? Muy gruesa. ¿Está hablando de internas o estamos hablando de totales? Tendríamos que considerar todo De corto, total. está bien y largo. El total. Del total. Por lo tanto, va a ser los casos posibles sobre el total del universo. ¿Sí? A ver si le da bien esta. Fíjense, chicos, a ver si 22 dividido 1000, ¿cuánto le da? Está bien, profe. Está Le bien. da 0,022, le da, ¿eh? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que sea muy gruesa? Era 0,022. ¿Cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta o muy larga? A ver un poquito. Fíjense, más allá de que ya tenemos el resultado, nosotros estamos analizando el ejercicio, ¿cierto? Al analizar el ejercicio nos vamos dando cuenta de los errores. ¿Cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta? Si dice demasiado corta, estamos hablando de longitud. Y que sea muy grueso, estamos hablando de diámetro. O sea, longitud en las filas y diámetro en las columnas. Por lo tanto, si hablamos de eso, ¿se pueden dar intersecciones acá o no? Sí, Sí. Se puede dar, ¿sí? Se puede dar. O sea que está presente acá los eventos de qué tipo? De ocurrencia conjunta, ¿sí? Ocurrencia conjunta. Ahora, si nosotros decimos cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta o muy gruesa, hacemos la proposición lógica, dice que sea demasiado corta o muy gruesa. ¿Cómo resolvemos esto nosotros? ¿Por la regla de qué? La regla De de la suma. la regla de la suma o de la adición, ¿sí? Acuérdense que acá mi probabilidad de ocurrencia conjunta, ¿sí? Se daba porque era únicamente casos de tipo compatible, ¿sí? Que en el otro, si hubiese existencia en casos excluyentes, la probabilidad de ocurrencia conjunta siempre era nula o cero, ¿sí? Muy bien, ubiquémonos en nuestro ejercicio. Entonces hacemos la probabilidad de que sea demasiado corta o muy gruesa va a ser igual a la probabilidad de que sea demasiado corta, más que sea muy gruesa, menos la probabilidad de intersección entre que sea demasiado corta y muy gruesa, ¿sí? A ver, ¿cómo quedaría acá? Si nosotros decimos la probabilidad de que sea demasiado corta, los casos favorables son 18 sobre los casos totales o casos del universo que son 1000, ¿sí? Acá. Me fui abajo. Acá. ¿Sí? Después dice, más la probabilidad de que sea muy grueso. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Los casos totales. Los casos totales que serían 22. 22. ¿Sí? Esos serían los casos favorables, digamos, sobre el total del universo, que me quedarían 22 sobre 1000. Menos la probabilidad de que sean demasiado corta y muy gruesa. Demasiado corta y muy gruesa. Me quedaría en 5 casos favorables sobre 1000 casos posibles, o sea, del total del universo. Me quedaría 5 sobre 1000. Hacemos la operación algebraica y eso supuestamente me da 0,035. A ver un poquito. Hagan ahí en su calculadora a ver si le da ese resultado, chicos. Haciendo la operación algebraica me queda 18 sobre 1000 más 22 sobre 1000 menos 5 sobre 1000. Eso me da 0,035. ¿Sí? ¿Les dio sí o no? ¿Están trabajando, chicos, con la calculadora ahí o no? 7 sobre 200, 0,035, sí.
0,035 saqué yo, acá en mi calculadora. Era Sí, 0, ahí le falta un 0, dice 35 sobre 100, profe. acá. Me parecía. Claro, claro, ahí estaría. A ver, esperen un poquito. Entonces quedaría, si nosotros hacemos 35 dividido 1000, 0,035. Ahí le da. Perfecto. Perfecto. ¿Está? Muy bien. Entonces esto se da únicamente porque son casos compatibles. Ahora vamos a analizar el otro caso. El D dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta o su longitud esté bien? Fíjense que acá, si nosotros nos ubicamos en la tabla de probabilidad, acuérdense, chicos, que cuando están entrecruzados los datos de las probabilidades internas y las probabilidades totales, estamos hablando de una tabla de probabilidad, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea demasiado corta o su longitud esté bien? Si nosotros decimos demasiado corta, estamos hablando de longitud, ¿sí? Y si decimos esté bien, la longitud, lógicamente, también estamos hablando de longitud. O sea, estamos trabajando con las filas acá, pero no estamos haciendo la intersección con las columnas. Por lo tanto, los eventos que se producen entre demasiado corta y que esté bien, ¿sí? ¿Cómo son entre sí? ¿Eventos de qué tipo? ¿Cómo son los chicos ahí? ¿Excluyente? Excluyentes. Son eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se pueden dar. O es demasiado corta o está bien. No hay posibilidad de que sea demasiado corta y estar bien, ¿sí? Son mutuamente excluyentes, ¿sí? Se da la presencia de uno y no se da la presencia del otro. ¿Está? ¿Cómo se resolvía eso? Con la operación de suma o de adición. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La probabilidad de que sea demasiado corta o que esté bien va a ser igual a la probabilidad de que sea corta más la probabilidad de que esté bien. A ver, vamos a ubicarnos acá. Dice que la probabilidad de que sea demasiado corta es igual a ¿cuánto? Fíjense ahí en el cuadrito, chicos. Estamos trabajando únicamente con las filas acá, ¿sí? Claro, el total, ¿no? Por supuesto, exactamente porque decimos la probabilidad de que sea demasiado corta. O sea, van a ser los casos posibles, ¿cuánto? 18 sobre 1000. Para 1000. Exacto. Más de que esté bien. ¿Cuál es la probabilidad de que esté bien dentro de las filas? Más allá de que tenemos el resultado ahí. 942 casos favorables sobre el total del universo y eso me da 942 sobre 1000. ¿Sí? No hay ninguna intersección acá. ¿Por qué? Porque son eventos de tipo mutuamente excluyente. Muy bien. Vamos a ver cómo nos da eso. Si nosotros decimos 18 sobre 1000 más 942 sobre 1000 ¿les da esos 0,96? Fíjense cuando hacen el cociente entre 24 y 25, chicos. A ver cuánto le da. Sí, está bien, profe. Sí. ¿Le dio 0,96? Sí. Ustedes hacen la sumatoria de las dos fracciones y eso me da a mí en la calculadora 24,25. Lo llevo como decimales y me queda 0,96. ¿Está? 0,96 es el resultado final del ítem D, ¿sí? Y los eventos son de tipo excluyente. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a leer. A ver, ¿qué dice leer? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que las varillas satisfagan la especificación de que el diámetro esté bien
dado que satisface la especificación de que la longitud sea demasiado larga. Longitud demasiado larga, ¿sí? O sea, tiene que haber una satisfacción acá. Por lo tanto, estamos hablando de qué tipo de evento acá. Condicionales, ¿sí? Eventos de tipo condicionales, porque se tiene que dar uno para que satisfaga al otro, ¿sí? O sea, la probabilidad de que esté bien, dado la probabilidad de que sea demasiado larga, ¿sí? ¿Cómo se resuelve eso? Con la operación de ¿qué? De multiplicación, ¿sí? Y ahí sí se da la intersección, porque acá estamos hablando de, en el diámetro, ¿sí? Que satisfaga la especificación de que el diámetro esté bien. El diámetro esté bien, ¿sí? Y la otra especificación es que la longitud sea demasiado larga, ¿sí? Esté bien y sea demasiado larga. ¿Está? Muy bien. Entonces hacemos la conjunción acá del evento de intersección, que va a ser, ¿cuánto? 25 sobre 1000 dividido, ¿cuál? La probabilidad de que sea demasiado larga. Y esa es igual a ¿cuánto? A 40 sobre 1000. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿cuánto le da eso? Aquí tenemos 25 dividido 40. Le queda 5 sextos y le da 0,625. Fíjense, chicos, a ver si le da así. ¿Le da así? 5 Sí. octavos. 5 octavos le tendría que quedar. Y lo pasan a decimales y le queda 0,625. ¿Le dio sí o no? Sí, profe. ¿Le dio? Muy bien. Y vamos al último. Dice el F, ¿cuál es la probabilidad de que la varilla sea demasiado larga? Demasiado larga, estamos hablando de longitud. Sí se sabe, dice, sí se sabe, o sea, pone una condición acá, que es muy delgada, estamos hablando de diámetro, ¿sí? O sea, demasiado larga y muy delgado, ¿sí? Demasiado larga y muy delgado. Estamos en presencia otra vez de una probabilidad de tipo de eventos condicionales. Entonces, demasiado larga, muy delgada. Ahí puede existir entonces una probabilidad de ocurrencia conjunta, ¿sí? Probabilidad de ocurrencia conjunta demasiado larga, muy delgada. Tenemos dos casos favorables, ¿sí? Sobre el total del universo, que es 1000, dividido, lógicamente, la probabilidad condicionante, que es, ¿cómo? Muy delgada. Y muy delgada, al hablar de muy delgada, estamos hablando de la probabilidad total, ¿sí? ¿Cuántos son los casos favorables ahí? Son 50 sobre 1000. Dividido por eso, se van los 1000, simplificamos los 1000 y me quedan 2 sobre 50. Si hacemos el cociente entre 2, dividido 50, le queda 1,25. 1 sobre 25, ¿cierto? Fíjense a ver si le das 0,04 eso. ¿Le da eso, chicos, o no? Sí, profe. ¿Le dio? 0,04. ¿Está? Muy bien. Bueno, chicos, hoy con esto vimos todo lo que es tabla de probabilidad, ¿sí? Y el trabajo con los eventos de tipos, los distintos tipos que se dan, que son los sucesos opuestos, excluyentes, compatibles, condicionales, independientes, ¿sí? Y aparte trabajamos con la regla de adición y con la regla de la multiplicación para los distintos casos. Ustedes siempre tienen que acordarse que cuando trabajan con la regla de adición son para eventos de tipo excluyentes y compatibles.
y que dentro de los eventos de tipo compatible solamente se da un solo subevento, vendría a ser, que es la de ocurrencia conjunta o suceso de intersección, ¿sí? Después, para la regla de la multiplicación, tenemos los eventos de tipo condicionales, ¿sí? Y los eventos de tipo independiente, ¿está? Profe, ¿puedes subir un cachito ahí la pantalla? Así le hago una captura. Perdón que lo interrumpa. Para tenerlo. Sí, para sacarlo. Sí, No me sube. así ya me queda para estudiar después. Muy bien, ¿está? Chicos, importante, ¿cuál es lo importante de la primera parte de esta? Es que ustedes sepan cómo se trabaja con los distintos eventos, ¿sí? Que sean eventos de tipo opuesto, excluyentes, compatibles, condicionales, independientes y las dos reglas, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos con eventos, ¿sí? Sobre un grupo de un espacio muestral, ya es otra situación. La regla de la adición ya no es factible, digamos, entonces tenemos que utilizar otro tipo. Pues si tenemos un espacio muestral donde se desarrolla un montón de eventos, ¿sí? Ya con eso no podemos trabajar, tenemos que trabajar con una probabilidad total, digamos, ¿sí? Y al revés, cuando trabajamos con eventos de tipos condicionales, sobre esos casos mismos, donde tengan distintos espacios muestrales, ahí ya tenemos que trabajar con vallas, ¿sí? Pero vamos a dejar que el profe Castro le explique primero el tema ese y después lo vemos aparte, lo que es probabilidad total y lo que es la regla de valles, ¿sí? Que eso, chicos, es muy importante, ¿eh? Así que eso lo vemos la clase que viene. ¿Está? No, la clase que viene tenemos la parte de laboratorio. Si nos queda una partecita, vemos la probabilidad total y vallas. ¿Está? Bueno, chicos. No se me vayan todavía, chicos. Por favor, un segundito.